Continuando con esta serie de los grupos del Mundial, toca el turno del grupo D, un grupo que a priori suena accesible, pero creo que puede llegar a tener algunas dificultades, sobre todo considerando las selecciones europeas. Creo que pueden dar bastante rivalidad y aparte una que otra sorpresa que puede llegar a dar por ahí Australia con Túnez. El grupo D, conformado por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, un grupo que al parecer está asegurado para Francia, por lo menos en la primera posición, y cuya segunda posición estará bastante peleada por los daneses, austriacos y Túnez. Hablando precisamente de las posiciones desde mi punto de vista, y como ya mencioné, me parece que la selección francesa sin ningún problema se puede quedar en esta posición, dado que los galos tienen un muy buen equipo, está bien conformado por bastantes estrellas, tienen un estilo de juego bastante bueno y varias de esas estrellas que menciono llegan en un momento bastante impresionante. En este sentido, me parece que dada la accesibilidad del grupo, al menos para Francia, pueden clasificar sin problemas en la primera posición, a reserva de que ocurra la ya conocida maldición del campeón. Mi primer puesto, y creo que tal vez tenga un poquito de debate en ese sentido, también considero que va a ser Francia, aunque yo creo que puede llegar a tener algunas dudas, a mi parecer, como ya mencionas, por la maldición del campeón, que recordemos que no llega tan lejos cuando una vez es campeón, y aparte porque previo a este mismo mundial, sus jugadores, los podemos decir los importantes, están teniendo bastantes bajas la misma en posiciones importantes. Kanté es uno de ellos, también podemos mencionar por ahí a Koundé, que hace poco se volvió a lesionar, Pogba, que también hasta cierto punto podemos decir que tenía cierta importancia o liderazgo en el plantel francés. Como bien sabemos, Francia es una selección que cuenta con bastantes jóvenes, pero habrá que ver qué tan bien estructurada está entonces la selección francesa y si no es una debacle en ese sentido y termina dando la sorpresa en este mundial. En cuanto a mi segunda posición, tengo a la dinamita danesa, la selección de Dinamarca, que es una selección bastante buena, dio un muy buen resultado en la Eurocopa, se les vio bastante bien y creo que pueden llegar con este mismo ritmo a la Copa del Mundo de Qatar. Tiene bastantes nombres, me parece a mí, interesantes. El primero de ellos evidentemente es Christian Eriksen, está también Andreas Christensen, está Pierre-Emile Højbjerg, está Kehrer, el central del Milan. Me parece en general tienen a muy buenos jugadores que en conjunto funcionan bastante bien y es por eso que los coloco en la segunda posición, aunque claro, me parece a mí va a estar o puede estar bastante peleada por los austriacos y por Túnez. Por los mismos nombres que mencionas y por algunos otros como lo son Jasper Lindström, como también lo es Kasper Schmeichel, como también lo puede llegar a ser Damsgaard, creo que la selección danesa puede llegar a ser un rival complicado para Francia. Sin duda lo dejo en segunda posición porque veo muy complicado que Australia, a mi parecer, le quite ese puesto, entonces creo que más bien lo podría estar peleando el primer lugar con Francia, a mi parecer, pero bueno. En mi tercera posición tengo al equipo de los Zoqueros, el equipo de Australia, una selección que ha mostrado muy buenas cosas, por lo menos en repechaje ante Perú. La verdad es que demostró ser un equipo al que es muy difícil meterle gol y que también es muy difícil mantenerle el ataque. Son una selección que saben ir de arriba para abajo, que saben correr. Me parece que eso puede hacerla bastante complicada, tal vez para no pensar en una segunda ronda en octavos de final, pero sí para pensar que puede complicar en muchos momentos de los partidos a selecciones como Francia, Dinamarca y por supuesto a la propia Túnez. Es por estas razones que yo coloco a la selección de los canguros en la tercera posición. Lejos de mencionar jugadores, creo que el más reconocible es Matthew Ryan, sobre todo mencionando su actuación en el repechaje. Creo que lejos de eso habrá jugadores que juegan en ligas importantes, pero como tal no son tan reconocidos. Habrá que ver en conjunto qué tal funcionan y yo por esas situaciones de que los dejo en esa tercera posición, sobre todo por cómo se ha mostrado en el repechaje. Entonces, tercera posición para Australia. En mi cuarta posición coloco a las Águilas de Cartago, la selección de Túnez, una selección africana que, como en su respectivo video lo dijimos, pueden llegar a ser bastante complicadas, son rivales bastante difíciles hablando en una cuestión física y que no dan el brazo a torcer y que muchas veces las derrotas las venden caras. Para mí Túnez puede llegar incluso a dar una sorpresa, puede incluso quedar en tercera posición, sin embargo yo me estoy arriesgando un poco con la cuarta posición. En ese sentido me parece que carecen de bastantes nombres, aunque el más conocido es Elais Shaqiri, que es jugador del Colonia, un jugador cumplidor, bastante bueno en la media cancha y me parece a mí puede ser el más fundamental dentro del equipo tunecino. Entonces en este sentido es por esto que yo me declino a dejarlos en cuarta posición, aunque claro que está muy latente también su posible puesto en el tercer lugar.
Tras haber revisado la selección como tal, sus jugadores y cómo ha jugado, no veo una selección que pueda llegar a competir de momento en un mundial, pero sí veo un proyecto a futuro bastante bueno, sobre todo con los jugadores promesa que tienen en algunas ligas grandes, como lo son la francesa, la inglesa, algunos en la segunda inglesa también que pueden llegar en un buen momento. A mi parecer, uno de los grandes proyectos a futuro que debería de ser importante en este mundial sería Hannibal Mejbri, jugador de Birmingham cedido por el Manchester United, y creo que en ese caso lo podrían foguear de minutos en una instancia tan importante y que vaya conociendo un proyecto a futuro del cual podemos considerar que está repleto de bastantes jóvenes con talento. Por eso es de que de momento de dejar a Túnez en esta cuarta posición, pero a futuro puede dar unas grandes sorpresas en este tipo de competiciones mundialísticas. Pues bueno, este sería nuestro acomodo que tenemos para este respectivo grupo D, el cual es bastante interesante, sobre todo por el morbo que puede llegar a generar si pueda ocurrir nuevamente y que ha achacado a las selecciones campeonas del mundo en las últimas entregas del mundial, o si Francia sin ningún problema podrá seguir avanzando. Como siempre, ya sabes que tu opinión para nosotros es importante, así que déjanos en la caja de comentarios cuál es tu acomodo, cuáles son tus predicciones que tienes sobre este grupo. ¿Crees que Francia pueda pasar sin problemas? ¿Crees que Dinamarca tenga ese segundo lugar? ¿O crees que Australia o Túnez puedan llegar a dar la sorpresa y eliminar alguna de las dos selecciones europeas?